Gracias por eso. Y habemos 25 conectados. Podemos comenzar. Acá. Bueno, vamos a primero a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en la clase pasada, para que no se nos olvide, ¿cierto? Y no nos perdamos. No sé si alguien antes tiene alguna duda sobre lo que vimos, o hago el resumen nomás. Profe, lo que vimos la semana pasada, esa PPT, ya fue subida ya. No, la tengo que... No sé si se la mandé, me parece, ¿o no? ¿Por correo? Para poder pasar limpio. Me parece que no se la Por lo mandé. menos en aula aún no está. No, en el aula no. Se la voy a mandar a Tiaren, que Tiaren creo que era la... Tiaren, Sí, en la representante. antes de ustedes. Clase... Esto es Introducción a las Finanzas 2020, clase 1, clase... Le mandé a Tiaren, para que lo compartan con los demás. Entonces, la clase número 1. Comenzamos, ¿cierto?, con lo que tiene relación de los conceptos de contabilidad y empresa. ¿Recuerdan lo que es empresa? ¿Alguien me podría decir? Disculpe, profe, ¿cómo? Una entidad ¿Qué es lo que es que empresa? tiene, ¿Cuál es el concepto de empresa? yo tengo acá que es una entidad que dispone de capital ¿Ya? y de trabajo, o sea, y de fuerza laboral, digamos, que es para la producción o un servicio para producir algo o algún servicio o algo. Ajá. Sí, para producir, ¿cierto? Claro. Perfecto. ¿Y contabilidad? ¿Para qué sirve la contabilidad? Principalmente. Para proveer información cuantitativa. Para la toma de decisiones. Exacto. O sea, Para principalmente toma de decisiones al futuro. para toma de decisiones. Es lo primordial, digamos, de la contabilidad. Claro, efectivamente prevé también información, ¿cierto? Cuantitativa y cualitativa, pero su principal fin es la toma de decisiones, como estaba ahí con mayúscula abajo. Contabilidad para la toma de decisiones. Luego estábamos viendo este cuadro, es el proceso, digamos, de la empresa, donde teníamos primero que teníamos un capital, ¿cierto? Un dinero, el cual nosotros invertíamos tanto en activos fijos, ¿ya? En maquinaria o en materiales. ¿Perdón? Escuché ahí mucho ruido. Entonces, con este activo fijo y con estos materiales, nosotros producíamos un proceso, ¿cierto? Producíamos productos en proceso, ¿ya? Y estos productos los transformábamos en un que luego este se vendía. ¿Se vendía a quién? Al cliente. Entonces, esa venta o esa utilidad, ¿cierto? Nos generaba a nosotros más dinero para así producir y producir y producir y vender, vender y vender. Ese, digamos, es el proceso simple, digamos, de una empresa. ¿Ya? Después vimos que la empresa tenía recursos. ¿Ya? Los principales recursos eran los recursos financieros, material y el humano. Luego comenzamos a ver ya un tema más contable, que era el término de fuente y uso. ¿Se recuerdan lo que era fuente y uso? ¿O qué es lo que es la fuente, por ejemplo? Fuente, incremento de recursos. Perfecto. Es una Y el entrada de recursos. Y el uso es la salida de los recursos. recurso que se gasta, ¿cierto? Salida. Luego vimos el concepto de partida doble. ¿Qué es lo que era la partida doble? Es una. Eran casi todas las transacciones de una empresa porque ¿Ya? se puede decir que se ganaba por una parte y se perdía por otra. Ya, ya, Es un concepto de contabilidad, que si no existe, entonces no es contabilidad. ya, perfecto, sí. ¿Y por qué es doble? ¿Por qué tiene que ser doble?
¿Alguien se acuerda? La pregunta. Era doble porque... Siempre se registran una o más partidas deudoras y acreedoras. Exacto, exactamente, porque siempre hay dos registros de partidas, ¿cierto? Como lo vimos en los ejemplos que hicimos de ese taller que hicimos de uso y fuente. Donde teníamos, por ejemplo, no sé, una compra de maquinaria. Por un lado, la maquinaria me aumentaba, ¿cierto? Ya, yo adquiría un nuevo bien y por otro lado yo gastaba en la plata, digamos, en comprar esa maquinaria, entonces mi flujo de caja, mi efectivo bajaba. Entonces, por un lado subía una cosa y por el otro lado bajaba otra. ¿Ya? Ahora, justamente, cuando terminemos el resumen de la clase, vamos a practicar eso con más prácticos, más la redundancia, para que les quede más claro. ¿Alguien trató de unirse, parece? Entonces, eso era partida doble. Después teníamos los conceptos de activo, pasivo y patrimonio. ¿Cuál es, por ejemplo, un pasivo? Una cuenta de pasivo. ¿Qué tipo de cuenta puede ser? Cuando se tiene Un una deuda, préstamo de un banco, o sea, el pago del préstamo de un banco. Ya, perfecto. ¿Qué más? Un crédito Las deudas. antes de pagar la cuota. Deuda, ¿cierto? Un crédito. El agua. Pero el crédito es antes de pagar la cuota. Claro, o sea, Claro, antes de pagar la cuota. cuando yo tengo una deuda, ¿cierto? Es un pasivo, ya es un pasivo. Cuando ya la pago, el pasivo obviamente se elimina, se extingue porque ya no tengo deuda, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema de los gastos. Cuando yo pago, por ejemplo, el agua, el arriendo, todo lo que es gasto, hasta antes de pagarlo es una deuda, porque tengo que sí o sí pagarlo. Pero cuando ya se paga, ¿cierto? Ya me genera un gasto. Cuando ya lo pagué, por así decirlo. Cuando ya lo pagué en el momento del pago, ya es un gasto para mí, ya no es un pasivo. Pasa a ser de un pasivo, pasa a ser un gasto. ¿Ya? Pero hasta antes de eso, digamos, hasta antes del pago, es una deuda. Yo tengo que pagar el arriendo, ¿cierto? Mes a mes, los gastos básicos, etc. Y existen los pasivos corrientes y no corrientes. Exacto. ¿Cuáles son los corrientes? Los que son inferiores a un año. La deuda es inferior a un año. Exacto, digamos pasivo a corto plazo. Y los no corrientes, lo contrario. Superior a un año. A largo plazo, a un año, exactamente. Y patrimonio. ¿Qué es lo que era el patrimonio? Lo que aportó cada dueño de la empresa. Lo que aportó cierta parte del capital. ¿Ya? ¿Y qué más podía hacer? Cuando yo, Infraestructura. el activo menos el pasivo. ¿cierto? O sea, el patrimonio es todo lo que es la empresa, ¿ya? Lo que yo tengo, mis bienes, ¿cierto? Descontado mis deudas, mis pasivos. Eso es mi patrimonio. ¿Cierto? Se refiere a la suma de aporte de los dueños. Y también dentro del patrimonio recordemos que está, yo año a año, ¿cierto? Voy teniendo ya sea utilidad o pérdida, dentro del patrimonio también está eso, la utilidad, ¿cierto? De cada año o la pérdida. Porque recordemos que el patrimonio, ¿cierto? Es todo lo que engloba, digamos, la empresa. Mis bienes, mis deudas, mis pérdidas, mis ganancias, todo. Todo, digamos, un todo de... Profe, ¿Sí? ¿cuál era la diferencia entre capital y patrimonio? La diferencia es que el capital es lo que yo aporto al comienzo. Cuando yo estoy comenzando, ¿cierto? Como lo vimos acá en este recuadro, cuando yo estoy comenzando mi empresa, mi emprendimiento, yo aporto un capital. Ya sea para comprar material, ¿cierto? Para comenzar a producir, para comprar maquinaria. Yo con ese capital voy a comenzar a trabajar. ¿Ya? En cambio, el patrimonio, ¿cierto? Es todo lo que engloba eso. Claro, cuando uno parte, su capital es su patrimonio, pero ya cuando uno, a lo largo de los tiempos, ¿cierto? De los meses, de los años, ya el patrimonio comienza a aumentar, porque yo voy adquiriendo bienes, ¿cierto? Por un lado, y también voy adquiriendo deudas, ¿ya? Y también voy adquiriendo utilidades o pérdidas. Entonces ahí mi patrimonio comienza a aumentar, ¿cierto? O a disminuirse, que estoy mal y me voy a la quiebra. Pero el patrimonio va constantemente cambiando.
el cambio, el capital, o sea, perdón, sí, el capital, ¿cierto? Como bien digo, el capital, yo cuando comienzo mi empresa es solamente uno. Yo cuando comienzo, no sé, pues, aporto 1 millón de pesos. Y ese es mi capital. Y ese no lo toca nadie, no se mueve nada, ¿cierto? Queda hasta ahí, hasta que termine la empresa. Efectivamente, yo puedo hacer aportes de capital, pero son cosas distintas. O sea, es una cuenta distinta. ¿Ya? Yo me Pero quisiera retirar de la empresa, me entregan solamente lo que aporté en el capital, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Que si me quisiera retirar de la empresa, me van a devolver solamente el capital, Exacto. no parte del patrimonio. Lo que tú, o sea, lo que tú aportaste, ¿cierto? Y lo que generó, si la empresa tuvo utilidad o pérdida, lo que te corresponde dentro de eso, de acuerdo a tu participación dentro de la empresa. ¿Ya? Ok. Pero, exactamente, o sea, si tú aportaste, no sé, 1 millón, y después la empresa tú te retiras de ahí, te corresponde el millón que tú aportaste al principio. Porque ese fue tu capital para comenzar este emprendimiento, esta empresa. Entonces, esa es la diferencia. El capital, por un lado, es único, ¿cierto? Cuando uno comienza un emprendimiento, lo aporta, y el patrimonio es un todo que va cambiando constantemente, ¿ya? Porque recordemos que es los activos, mis bienes, mis deudas, mis utilidades, mis pérdidas. Entonces, ese es el Las patrimonio. deudas también pasarían a ser patrimonio, entonces, profe. Exacto. Las deudas también son patrimonio. ¿Ya? Por eso digo, el patrimonio es el todo de la empresa. Mis activos, mis bienes, mi plata en banco, ¿cierto? Mi plata en caja, mi plata en efectivo, mis inversiones, mis deudas con bancos, mis deudas con proveedores, con terceros, ¿ya? Mis pérdidas, si yo tengo pérdida, también es parte de mi patrimonio, que obviamente lo rebaja, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, pues de activos 5 millones, tengo de deuda 1 millón, y ahí mi patrimonio baja, ¿cierto? A 4. ¿Ya? Ah, ya. Sí, porque sabíamos que el patrimonio, como dijo el Franz, era activo menos pasivo. Por eso, Entonces, claro, se le restan los... claro, ¿cierto? Tenemos aquí, Pasa a ser como un pasivo negativo. Sí, En si contra. tuvieran más pasivos que activos, quedaría en negativo. un patrimonio negativo, ¿cierto? Sí. No, para que lo vean, ya, tenemos de activos 5 millones, que aquí pueden ser, ¿cierto? Maquinarias, materiales, plata en la cuenta corriente. ¿Profe está compartiendo la pantalla? ¿Sí la ven? No. No, No, profe. Ah, chuta, perdón. se ve usted nomás. Chuta. Y aquí le puse compartir, verdad. Compartir.